Fanaticada, ¿qué tal? Un saludo primero que nada y pues un videíto más para platicar de los acontecimientos del día. Primero que nada estuve revisando diferentes páginas de redes sociales en donde se pueden publicar videos, se pueden publicar fotografías y cosas por el estilo. Y también me aventé una pequeña revisión en los artículos de noticias que ofrece la compañía de Estados Unidos, que tiene por ahí un buscador muy famoso, y también ese telefonito que venden los estadounidenses. Y pues bueno, ¿no? ¿Cuál es la triste, tristemente chistosa noticia? Que bueno, efectivamente los estadounidenses han perdido por completo la cabeza. Fueron en días pasados asuntos de polémica, aquello de las deportaciones, aquello de la crisis económica que se comienza a realizar en el país, o sea, la crisis que están haciendo en el país los mismos habitantes del país. Es chistoso porque el día de hoy salen ya las noticias de que el Golfo de México decidieron los estadounidenses que ya no se va a llamar el Golfo de México, aunque en realidad de esa parte del Golfo los estadounidenses tienen acaso uno o dos, tres estados y exagerándole que tocan parte de lo que son las playas del Golfo de México. Es chistoso porque tanto la compañía de celulares como ese buscador de cómputo que la mayoría de personas utilizan, que también tiene celulares en venta y artefactos de tecnología, pues ya no aparecen como en otras ocasiones en los buscadores, en el sistema de mapeo, como el Golfo de México. Ahora le pusieron otro nombre, lo cual encuentro demasiado chistoso porque pues volvemos a lo mismo que les comento en repetidas ocasiones sobre el país del área norte del continente. No porque ellos piensen que pueden ponerle el nombre de algo, significa que todo lo que existe en la historia va a modificarse o va a cambiar. Tampoco porque no existe un título de compraventa, que es lo más importante para que se puedan realizar diferentes cosas, como por ejemplo cambiarle de nombre a la parte de un mapa para que se haga de uso mundial. Tiene que haber algún tipo de contrato estableciendo que se hizo un asunto comercial de eso o que se anexó una parte de otro país a otro país. Es algo que sí sucede. En lo más reciente que recuerdo, cuando se dividió la Unión Soviética, se hicieron diferentes países, también después de las crisis ocasionadas en los países de Europa, muchos países se cambiaron de nombre. La República Checa dejó de ser Checoslovaquia, se volvió la República Checa, pero fueron acontecimientos bien hechos y realizados de diferentes maneras, cosa que no sucedió con la graciosada que se aventó el presidente del país vecino, en donde ordenó a las empresas que hacen el sistema de mapeos que cambiaran el nombre a
esa parte del Golfo de México y que le pusieran el Golfo de otra cosa, ¿no? Lo bueno de todo esto es que para México va a haber bastante comida porque recuerden que el presidente está deportando a toda aquella persona que no sea del país y la mayoría de los peces que nadan en esa parte pues son peces de México, entonces los va a tener que agarrar y los va a tener que deportar a Estados de México para que precisamente pues obviamente no se infrinjan las leyes que en su sucia y perturbada cabeza dañada por cierto están sucediendo, ¿no? Es chistoso porque lo que este presidente de aquel país está ocasionando es una desgracia económica para su país. Y así lo dicen demasiadas personas. En asuntos comerciales, recientemente le impusieron ahí un tipo de castigo o sanción a China en el uso de unos canales comerciales. China es un país que produce bastantes cosas. China es un país que se conoce o se considera como un país autosuficiente. China puede tener la producción para darle abasto a su país y darle abasto a otros países o venderle a otros países y requiere de lugares como el Canal de Panamá para poder mover mercancía. Lo que el presidente de Estados Unidos hizo fue llegar a un acuerdo para de alguna manera sabotear el comercio de China. Pero, pues a diferencia de lo que son los estadounidenses, los asiáticos tienen un nivel educativo muchísimo más alto. En lo que son los países de Asia, por ejemplo, es muy conocido que salen de la primaria con los niveles matemáticos arriba de lo que es álgebra. Esto es, cuando están entrando a secundaria, ya están utilizando en sí cosas como trigonometría y cosas por el estilo. En Estados Unidos, cuando se sale de la preparatoria, se tiene un nivel básico de álgebra, lo que sería equivalente en México como la primera etapa de álgebra. Por lo tanto, pues bueno, ¿no? Las matemáticas no le salieron bien a los estadounidenses, pensaron que podían imponerle impuestos a China y que podían aumentar las trabas que tiene Panamá para los chinos, porque pues en sí el canal de Panamá tiene una influencia equivocada estadounidense, pero bueno, el acontecimiento que sucede es todavía más chistoso. A México le llega una propuesta de China para que se inviertan una cantidad de millones en México, lo cual generará una cantidad de millones en ganancias para los mexicanos y no van a estar utilizando el canal de Panamá en efecto, van a estar utilizando suelo mexicano. Básicamente la graciosada del presidente estadounidense en contra del presidente y el país asiático China ocasionó que China invirtiera en México, no en Panamá, no en Estados Unidos, que no invirtiera en dólar, que invirtiera en moneda mexicana y que Rusia también respaldara esos movimientos. Es gracioso porque cada que el presidente estadounidense tiene una graciosada de ese tipo, el que se beneficia económicamente de todo eso es México. Actualmente le puedo preguntar a todas esas personas que decían que cuando a Estados Unidos le daba gripa, a México le daba pulmonía. En este caso, Estados Unidos está entrando en una neumonía económica y México está recibiendo una cantidad de inversión súper elevada. ¿Qué le está pasando a México? Porque yo no veo que los mexicanos, en cuanto a su economía, tengan algún tipo de gripe o algún tipo de alergia. Al contrario, están obteniendo una cantidad de contratos multimillonarios, contratos que llegan a los miles de millones de dólares por ser un asunto de pérdida para los estadounidenses. Recordemos, esa cantidad en México solo se multiplica, solo se hace
una inversión mayor para México por parte de otros países que tienen tecnología muchísimo más avanzada que la estadounidense, que tienen demasiados beneficios para ofrecerle a los mexicanos y no a los estadounidenses. Entonces digo yo, ¿cómo le podemos decir a la graciosada que hizo realidad el presidente estadounidense, violando en sí más de un convenio internacional, violando en sí una cantidad de leyes? Pero bueno, veamos qué sucederá con todo esto. Ahí luego les platico qué tan mal está Estados Unidos. En el momento solo pongo este video, pero hasta donde llevo visto, la cantidad de miles de millones de dólares se registraron como pérdida tan solo el día de hoy para Estados Unidos. Tengan buena tarde, luego les hago otro videito.